Buenas noches. Vamos a trabajar en esta reunión y en la próxima, dos consecutivas, el programa de investigación, que ya tiene un poco de demora el que nosotros lo observemos con una mirada que no es solamente intentar hacerlo prosperar, sino revisarlo. Como tenemos, yo tengo acá, si alguno quiere y necesita la última versión y corregida, ¿sí? Porque la que yo distribuí tenía algunos errores con letras del álgebra. Sí. Igual Julián lo mandó a una... No, la anterior, hace 2 semanas. Sí, corregido. Corregido, bueno, pero no importa, cualquier cosa si alguien lo necesita. Porque está bueno tenerlo en la computadora por si uno lo quiere citar o lo quiere incluir en algún paper. Como verán, hay algunas columnas en función de la propuesta que había hecho en su momento Federico Ludueña. Hay algunas columnas agregadas, como la del álgebra articulada y la topología asociada. Pero como disponemos de bastante tiempo, 2 reuniones enteras y consecutivas, lo que da buenas posibilidades de trabajo, preparé, antes de entrar en los detalles del programa y de tratar de establecer la lógica por la cual está la propuesta de incluirlos, pero también la discusión que habilitaría o no dejar algunos elementos, quitarlos otros, porque si bien tiene un cierto valor axiomático, estrictamente hablando no son axiomas en el sentido que nos parezcan evidentemente intuitivos los elementos que figuran aquí. Toda teoría científica parte de axiomas, que son principios, fórmulas que no se justifican ni se pueden justificar, son las de inicio, las de arranque, pero se las considera por el consenso de los practicantes de la disciplina sumamente evidentes y razonables de dejarlas como axiomas. Esto tiene el valor de axioma en el sentido que son las fórmulas de arranque, pero implican un largo debate que en absoluto nos permite plantearlas como evidentes. Esto no tiene ninguna evidencia intuitiva, ni ninguna evidencia de esa índole. Un grupo de nosotros, un grupo relativamente numeroso, estamos trabajando en el posgrado de la UBA en una modalidad que comenzó en un curso que yo propuse el año pasado en La Plata, y es una exposición, una reunión, la segunda reunión, la subsiguiente, unos workshops, o sea, pequeños grupos de trabajo donde no se cambia la modalidad, o sea, del grupo grande se arman pequeños grupos, pero no se hace una exposición ex cátedra, donde uno expone al resto y toma a su cargo toda la reunión, sino que se hace una selección de textos y asociados a los temas que se van presentando, textos que calculamos muy conocidos, de Freud, de Lacan, etcétera, y
procedemos a realizar una discusión que tiene la virtud que, como no es una enseñanza ex cátedra, es menos persecutoria, con la cual la gente interviene más y se produce un ida y vuelta muy interesante, donde también tiene la virtud, además de que permite intervenir más a la gente, no solo a los inscriptos, sino a los que coordinan el workshop. También es muy interesante que nos vayamos varios haciendo de la práctica de sostener estas ideas en público, tratar de dar cuenta de su coherencia, bancarse las discusiones que en nuestro ámbito son calurosas, sino que también permite hacer un diagnóstico de cuáles tienden a ser los temas donde se arman los nudos de las problemáticas. Ahí ya como una segunda vuelta, porque nosotros en el programa ya tenemos diagnosticada cierto nudo problemático, intentamos dar cuenta de ese nudo problemático y asumir una posición. En estos workshops encontramos como una segunda vuelta de eso, o sea, se nos toma a nosotros como argumento y se nos problematiza a nosotros como argumento, como si fuese. En el programa nosotros tenemos diagnóstico de las tendencias que operan como causas del sufrimiento que enfrenta el psicoanálisis, una columna. La segunda columna, posicionamiento del lacanismo. Tercera columna, posición de apertura. Y en los workshops aparece como una cuarta columna, que es la crítica de los que participan en el curso, lacanianos, freudianos, psicoanalistas de una formación variada, sobre la propuesta de apertura, cosa que obviamente nos resulta muy interesante. Y lo que se tiende a verificar que al argumento de la tercera columna, que es la posición de apertura frente a estos nudos problemáticos, lo que tiende a manifestarse como uno de los grandes asuntos de discusión es la cuestión de la ciencia. Psicoanálisis y ciencia, ciencia y psicoanálisis, Freud y la ciencia, Lacan y la ciencia, si bien nosotros lo discutimos en esas reuniones del posgrado, tanto en las exposiciones de las primeras reuniones como en los workshops de las reuniones subsiguientes, sigue resultando como el colchón donde rebotan los argumentos. Así que me había parecido oportuno retomar esa problemática, no puntualmente enfocado a los ítems del programa, que podría ser la próxima, así que tráiganlo leído, revísenlo, hagan todas las maniobras topológicas, compriman, estiren, a ver si se la banca, si hay contradicciones, si hay discusiones que habría que abrir. Hoy quería dar como presentar argumentos como en posición de un paso lógico anterior al programa, también calculando que sería la primera vez que discutiríamos el programa y abriríamos estas cuestiones a la gente que participa de apertura online, con lo cual también quería como producir todo un conjunto de argumentos, recuperar un conjunto de argumentos para también dar el plafón para que se incorporen quienes podrían estar siguiendo esta reunión online. Bueno, entonces lo primero que quería plantear era ¿qué quiere decir programa de investigación científica? Todo lo preparé con notas mías, sin citas de autor, como lo que sería la cocina del asunto. Un programa es un conjunto de ideas ordenadas. Un programa es un conjunto de ideas ordenadas.
ordenadas sincrónica y diacrónicamente, o sea, ordenadas en la presentación del programa y también como programa de acción. Lo primero que nos proponemos hacer es esto, luego aquello, que es lo que da el programa. Y es un conjunto de ideas ordenadas con vistas a la realización de algo. Un proyecto, una tarea, un trabajo, una investigación. En caso de ser un programa de investigación, o sea, programa quiere decir conjunto de ideas. Como Lacan dice en Función y Campo, nuestro programa, o la base programática de una organización política, de una organización social, un programa. Investigación quiere decir que se apunta a lo nuevo. Lo nuevo tiene dos modos, dos apariencias que cabe destacar, que uno es lo nuevo como fenómeno, lo que serían las nuevas modalidades de síntoma de los congresos lacanianos, la nueva forma del malestar en la cultura, o sea, lo nuevo en tanto que fenómenos, o lo que podría ser designado fenómenos. Pero también un programa de investigación podría trabajar lo nuevo como lo no sabido, pero no como fenómenos. Investigar un campo, por ejemplo, epistémico, y que no sería un programa de investigación, o sea, un conjunto de ideas, o sea, un saber, que se podría aplicar a un saber. No haría falta que sea a fenómenos. Porque mucha gente nos plantea cuando hablamos de programa de investigación, automáticamente suponen eso, las nuevas modalidades de goce, las nuevas modalidades del malestar en la cultura, las nuevas modalidades de síntoma, las nuevas modalidades de pareja, las nuevas modalidades de familia. Todo por la vía de la sociedad cambió, la realidad cambió, el psicoanálisis en Freud y en Lacan se ajusta a su época. Bueno, hace falta investigar cómo son los fenómenos actuales, pero también podría perfectamente ser un programa de investigación sobre lo no sabido, por ejemplo, de la misma teoría psicoanalítica. Y no tendría nada de nuevo la teoría psicoanalítica. Podría ser lo no sabido de la teoría de Freud. Por ejemplo, un programa de investigación sobre el newtonismo de Freud. Eso es algo generalmente no sabido, que podríamos hacernos un programa, y ponerlo a trabajar y daría un resultado. Y programa de investigación científico, científico quiere decir un modo, una forma del saber. Es como Lacan define la ciencia, como la causa formal, porque efectivamente ciencia es un programa de investigación donde el saber es requerido que adquiera cierta forma. Podrían ser los principios que convendría escribir en la pizarra sobre cuáles serían estas modalidades del saber para que sea considerado científico. Ahí hay que subrayar considerado, porque no hay un test de cientificidad universalmente admitido. O sea, todas las teorías epistemológicas que ustedes las conocen en pluralidad. Y si son varias es porque no hay consenso, ¿entienden? Una de las más consensuadas es la popperiana, por ejemplo. La contrastación empírica. Pero en absoluto todas las corrientes epistemológicas coinciden en que esa sería la marca indiscutible de cientificidad. O sea, no hay una característica o un conjunto de características sine qua non un saber científico. Ahí de vuelta aparece cierta cosa que los que no hacen ciencia, e inclusive los que hacen ciencia, tienden a confundir. Creen que existe una categoría absoluta y determinante de lo que es ciencia. El psicoanálisis no es ciencia.
Por ejemplo, pueden decir los psicoanalistas, todos los psicoanalistas dicen que el psicoanálisis no es ciencia, como dice Lacan, así viene la frase siempre. Muchísimos científicos dicen que el psicoanálisis no es ciencia, pero ahí el problema es que no solamente habría que discutir qué es psicoanálisis, o sea, si hay uno o hay varios, o qué se entiende por psicoanálisis, sino que se parte de un prejuicio, y es que hay algo neto, seguro, evidente e indiscutido que es aquello que es ciencia. No lo hay. Hay un consenso, o sea, un conjunto de personas que tienden a coincidir, pero no en forma absoluta, sobre qué sí es ciencia y qué no. Pero ¿cuáles serían los ítems que deberíamos considerar? Esto es importante porque no es la contrastación empírica. Eso quizás es lo menos determinante, lo menos importante y lo menos significativo para la actividad científica. El paradigma de ciencia desde Newton hacia nosotros es la física. Ese es un hecho de historia. Se ha convertido en el consenso de las opiniones populares que se piensa que es ciencia, se piensa, a ver, en física, cómo se opera, eso es ciencia. Y no se piensa, por ejemplo, en matemática. No se piensa cómo se opera en matemática para establecer si es decir, todo el mundo piensa en física. Ya hace muchas décadas que en física prácticamente lo experimental ha quedado reducido a un campo insignificante del trabajo de investigación. O sea, lo que se hace como investigación en física es prácticamente absolutamente teórica, pues es imposible experimentar. Se está en niveles donde es absolutamente imposible experimentar, y seguramente va a ser imposible por algunos cientos de años más. Las teorías con las que se está operando hoy. Por ejemplo, hay muchas teorías que tienen modos infinitos de existencia. ¿Cómo se va a operar? ¿Entienden? No hay forma de operar experimentalmente con un campo que es infinito, porque habría que hacer infinitos experimentos, entonces no se terminaría nunca. Muy bien, entonces, una propuesta para discutir entre nosotros, con la gente que está conectada online, para discutir con nosotros, en los workshops, en los otros lugares. Primero, un saber científico tiene que estar articulado a los otros saberes vecinos que tengan la misma forma. Un saber que se pretenda científico debe estar articulado a todos los saberes vecinos que tengan la misma forma. Por ejemplo, física y química. No puede un físico decir, pero me cago en todo eso, eso es química. Piensen que hay mucha comunión. ¿Acaso la química no opera? ¿Acaso la química no opera con electrones? Hoy día, ¿quién podría decir? ¿No? Pero no es lo mismo operar en química que operar en física. Inclusive los modelos que tienden a reinar en las cabezas de esos científicos son muy distintos. El modelo que tiende a reinar en la cabeza del físico es el modelo repetitivo, el péndulo. El modelo que tiende a reinar en la cabeza del químico es irreversible, es la reacción química. Y son modelos totalmente distintos. De hecho, esta diferencia es la que lleva a la teoría del caos, que es una renovación absoluta de los parámetros, propuesta por algunos autores, no aceptada por otros, para los parámetros de la física. ¿Y cuál es la misma forma? Que siga estos mismos principios. Yo estoy nombrando el primero. Voy a nombrar 5. Esos 5 principios. O sea, la física debe articularse a la química, porque la química debe articularse a la física. Pero no así la física debe articularse a la teología cristiana. Porque la teología cristiana no sigue estos cinco artículos. Por ejemplo, la teología cristiana no se siente obligada a articularse a todos los saberes de la misma forma. ¿Entienden? 2. El saber
que se estime científico debe ser racional o lógico o coherente entre sus partes. O sea, debe articularse a los otros saberes con la misma forma. Segundo, debe intentar la mayor posibilidad de racionalidad, lógica o coherencia entre sus partes. Este es el motivo, el segundo, es el motivo que los tiende a ir a la búsqueda de un paradigma unificado. Eso es lo que los tiende a ir a la búsqueda de un paradigma unificado. Nosotros no tenemos esa tradición. Nosotros no decimos, bueno, freudianos, kleinianos, lacanianos, los de apertura, etcétera, etcétera, etcétera. Es por prolijidad que digo etcétera, no conozco más grupos. Los clínicos, o sea que los que no leen ni Freud ni Lacan ni apertura. Bueno, esos son más o menos los grupos. Nosotros no nos vemos imbuidos de una necesidad por el psicoanálisis de lograr un paradigma único, de unificar. Pero si el sistema es coherente, ¿entienden? Va a buscar por sí mismo la unificación. Igual, ya se sabe que es imposible. Lo que no significa no tender a buscarlo. Por ejemplo, las contradicciones entre la física relativista y la cuántica, lo que Newton da Costa da como el gran ejemplo de las lógicas paraconsistentes, o sea que no se trabaja con el tercero excluido. Tiene que ser o A o B y tercera opción no hay. No puede ser que sea A y B, ¿entienden? Que es la tercera excluida. Y a pesar de lo cual se está en pos de la teoría M, que es la teoría unificada. La teoría que busca la unificación se la conoce como teoría M, que sería la unificación de la relativista y la cuántica. Se supuso, por ejemplo, que la teoría de cuerdas o de supercuerdas podría llegar a ser, ¿no? O sea, constituir un campo unificado. ¿Es la gravitación cuántica? Podría ser el logro de una teoría de gravitación cuántica sin contradicciones internas. Sin contradicciones internas. Esto es sin contradicciones internas. No admite la lógica, admite la lógica inconsistente en que existen, pero tiende a la unificación. Todo lo que sea lógico tenderá a armar un sistema y ese sistema tenderá a ser uno. Esto es muy interesante, esto lo denuncia Prigogine, que lo más nuevo de las dos físicas levanta un ideal de la física de Newton, que es el campo unificado. Es muy interesante. En el inicio del movimiento occidental que abre el saber científico, esta condición de coherencia la encontramos en Descartes, por ejemplo, en claro y distinto. Los argumentos tienen que ser presentados en conceptos claros y distintos para que puedan ser bien articulados. Bueno, en eso radica el método. O sea, yo estoy proponiendo el método. Lo que estoy diciendo es que una propiedad del método es claro y distinto, que es nuestra queja con Lacan, de que muchas veces encontramos el mismo concepto definido de manera muy distinta. Inclusive encontramos el mismo concepto definido de varias maneras muy distintas. Y entonces ahí se nos produce el problema de esto científico no puede ser. ¿No entienden por qué? Porque hay un principio muy fuerte, muchas veces conocido por nosotros en forma tácita, que es la coherencia interna. Tiene que estar la articulación a los otros saberes, la extraterritorialidad no puede ser científica, y segundo, tiene que haber la coherencia interna. No se admite hablar como nosotros hablamos, vieron que en los hospitales se utiliza mucho. Este es un paciente muy kleiniano, este es un paciente muy de Lacan de la última época, donde las teorías son cachos de teoría, y que se lo admite existiendo en forma independiente cada cacho
esa teoría. Tercero, enteramente comunicable por la vía del argumento. Y es la primera vez que utilizo enteramente. No dije enteramente articulado para uno, ni enteramente racional. Esto sí, tiene que ser enteramente comunicable por la vía del argumento. Este es el principio del matema de Lacan. Acá van a encontrar el problema de por qué Lacan empuja el psicoanálisis hacia el matema. El matema es enteramente comunicable. Pero el matema es enteramente comunicable por la vía del argumento. Que es decir, que está excluida toda vivencia, toda sensación, toda comunicación inefable, toda transmisión de ideas. El saber científico tiene que ser enteramente comunicable por vía del argumento. Lo que no se sabe, no. Pero lo que no se sabe, ellos dicen, y esto no sabemos. No lo sabemos, pero todo lo que sabemos somos capaces de transmitirlo enteramente en el modo del saber comunicable. O sea, no hace falta hacer ningún experimento. Si se utiliza algún experimento, yo tengo que ser capaz de describir el experimento de tal manera como para que tenga forma lógica y ustedes digan, ah, bueno, sí, está bien. Es un modo que quedó totalmente estabilizado en el saber en el proceder de la física con los experimentos mentales de Einstein. No hace falta subirse a ningún tren, no hace falta encender ninguna linterna arriba de ningún tren. Pensalo, si vos vas arriba de un tren y prendés una linterna, y el tren va a 10 kilómetros por hora. Parece los chistes de la primaria, ¿vieron? Una vaca está arriba y el tren. Qué susto se pegó la vaca. Bueno. Y una persona en el andén prende una linterna, ¿a qué velocidad va el rayo de luz de la linterna arriba del tren y a qué velocidad? No hace falta hacer ningún experimento. Son experimentos mentales, que en realidad no son nada más que el argumento puesto en forma de experimento, pero tiene que ser enteramente comunicable. Otro tipo de experimento puede ser el que propone la cabeza, que el teléfono puede aparecer, lo sabes jugar. Claro, pero ahí sería el experimento que haría cualquiera en cualquier circunstancia, y ese experimento tendría que tener la forma de 1/6, por ejemplo, lo que presentaba Martín del dado. O sea, la probabilidad de que salga en un dado bien hecho un número cualquiera en relación a las chances de los 6 es 1/6. No hace falta tirar un dado. No hace falta tirar un dado porque yo estoy diciendo bien hecho. Cuando estoy diciendo bien hecho, ya estoy diciendo que no hay alteraciones físicas que justifiquen un comportamiento distinto. Pero no hace falta tirar. De hecho, nadie tira. Ustedes han visto que alguien hable de estas cosas, traiga dados y le pida a alguien anoten. Tiren, anotando. 1, 2. No sucede. ¿Vieron que no sucede? Lacan hizo jugar a la gente, pero otro experimento, no el 1/6 del dado o el 1/2 de la moneda. Si no se acuerdan cómo era, ¿no? Lo hizo subir a la playa, no me acuerdo a quién, a que asocie libremente. ¿Se acuerdan cómo era el experimento, no? Otro ejemplo de esto me parece el bosón de Higgs. Hasta que se hizo el experimento, el bosón de Higgs me parece que es un buen ejemplo de que era un experimento mental. La suposición de la existencia del bosón de Higgs era, se articulaba, si querés, en fórmulas y, era un experimento mental. Bueno, ahora se hizo el experimento y se lo descubrió, pero se verificó experimentalmente, pero se podía postular la existencia del bosón de Higgs por un cálculo, ¿sí? No, yo eso lo voy a proponer en el capítulo 5 del saber, que sería la experimentación y la predicción, que es la base empírica o la contrastación popperiana, porque lo que yo estoy hablando es solamente del saber, no estoy hablando de los fenómenos. Lo que estoy diciendo es que lo que para nosotros sea saber
Pero para nosotros sea saber, eso tiene que ser enteramente comunicable en los modos del saber. No tenemos que darnos la mano, hacer la ronda, cerrar los ojos, bajar las luces. No hace falta que uno se pare, que bascule, que uno lo tire, que el otro lo tire. Todo psicología grupal, que fue la única materia que yo quise dar libre. Con el papelón que era todos esos pelotudos haciendo esos experimentos ridículos en la facultad. La confianza en el compañero, no sé, lo que hacen los empresarios con los ejecutivos de las empresas todos los fines de semana, que van un jardín de infantes estúpido, carísimo, en Pilar o en otro Sheraton carísimo, y hacen los Madrijim de Acoas, de Maccabi, de Braica, tienen un curro nuevo que son agarrar a las empresas y le hacen un fin de semana de coaching. Pero van a ver siempre experienciales. Siempre van a ver que son experienciales. Bailar, le ponen música, agarrarse. Si uno se queda sentado, le dicen, dale, no seas vergonzoso, vení, abrazá, sentinos. Eso está todo muy bien, ¿no? No es que no haya un saber común, no es que no haya una experiencia de saber ahí, y ni siquiera yo estoy diciendo que no se la transmita. Lo que digo que no es saber científico. No digo que no haya un saber y que no se lo transmita, ¿eh? Lo que yo digo que no es saber científico. Para que sea saber científico, tiene que ser enteramente comunicable por la vía del argumento. Cuarto, ese argumento, el de 3, 4, ese argumento tiene que estar absolutamente sin apoyo en autoridades, tradiciones, instituciones y experiencias individuales o grupales. Ahí va, si ustedes quieren, la duda metódica. Ahí va la duda metódica. Para hacer alguna articulación con ideas muy elementales sobre la historia y la estructura de la ciencia occidental. Que esté sin apoyo en las experiencias personales individuales o grupales, no es saber científico una votación de ningún grupo donde vote el 100% de esa gente. Eso no es saber científico. Es otro tipo de saber, no digo que no sea válido tampoco, digo, no es saber científico, no puede estar apoyado ni en experiencias individuales, porque no dan garantía de saber científico, ni en experiencias grupales, por más numerosas que sean. Con esto estoy yendo en contra de el pueblo nunca se equivoca. O sea, de esas ideas de que hay un saber garantizado por el número de personas que participan. Inmensas mayorías. El problema ahí es que yo dije al comienzo consenso, ¿se acuerdan, no? El consenso de los experimentadores. Con lo cual vean que hay bucles que son ineliminables. Hay bucles que son ineliminables. Hay un intento de quitar el consenso de las opiniones, pero eso finalmente no queda establecido más que a partir del consenso de las opiniones, porque si revisamos la historia de la ciencia, de las ideas más fulgurantes que nosotros consideramos más subversivas y características de la historia de la ciencia occidental, fueron especialmente rechazadas encarnizadamente por el consenso de los científicos. Por ejemplo, Galileo, el Big Bang, la teoría cuántica por parte de Einstein, las teorías más revolucionarias de las teorías modernas, que para nosotros son como los grandes hitos de la ciencia y de la historia de la ciencia occidental, fueron fuertemente rechazadas por el consenso, con lo cual ahí de vuelta tenés un rango de opinión que se nota que es ineliminable. Pero una cosa es que sea ineliminable un margen de consenso, y otra cosa es... ¿Qué consenso puede decir? No, claro, otra cosa es que consenso sea igual a ciencia, y otra cosa es que uno intente igualmente erradicar el consenso para convertirlo en la máxima posibilidad, no toda, pero máxima, de argumento coherente racional. ¿Entienden? Hay un margen de consenso ineliminable, pero el asunto es si voy a ir
a sostenerme en el consenso o si voy a intentar achicar lo máximo posible la función del consenso. De hecho, hay historias hermosas. El Big Bang se llama Big Bang porque fue el nombre que recibió el repudio a esa teoría. Fue como irónico. Sí, pero una ironía grosera. Y al final quedó como nombre de la teoría el repudio, que era mayoritario. La teoría tardó 30, 40 años en imponerse en el consenso. Bueno, y finalmente, quinto, la experimentación y la predicción, que son los dos rangos que en el sentido común de la época funcionan como la característica de lo científico. La experimentación y la predicción. Lo que se llama base empírica o contrastación popperiana. Sobre la experimentación alcanzó con la física cuántica. Para establecer los límites absolutos de la experimentación, que es el principio de incertidumbre. Siempre habrá un margen, pero este será importantísimo, de desconocimiento que todo experimento sufrirá a nivel de la física cuántica. Y respecto a la predicción, que es otro atributo importantísimo, el gran espaldarazo a la teoría de la relatividad de Einstein, que significaba cambiar la teoría de la atracción de la gravedad por la curvatura del espacio-tiempo, fue que si fuese esto así, la observación de la luz proveniente de un planeta que iba a pasar medianamente cerca de otro tenía que ser deformada, tenía que ser atraída. Y efectivamente eso sucedió y fue el gran espaldarazo. Pero igualmente les advierto que ya hace muchas décadas que ha aparecido otra idea vinculada al Big Bang, pero no tanto al Big Bang como las ideas mismas del Big Bang, sino la visión del Big Bang. Esto es que el tiempo y el espacio no son eternos, infinitos y absolutos. La idea más increíble es que tiene un comienzo, y más increíble todavía es no que tenga un comienzo el tiempo, ya que parece que vale decirse. El primer día de que nos compramos el coche, el primer día después de la Revolución de Mayo, el primer día, parece que efectivamente hay inicios, el nacimiento de un niño, el primer día de vida, con lo cual no es tan fuerte decir el comienzo del tiempo. Lo que es tremendo decir es el comienzo del espacio, ya que en el Big Bang comenzó el espacio. Igual, a pesar de ser aceptada la teoría del Big Bang por la experimentación, por la enorme predicción, todos los experimentos la avalaron y todos los cálculos predictivos lo avalaron, lo que surgió como novedad, pero que no está todavía compartida del consenso, es que arma un universo para la física como paradigma de la ciencia, y es que en realidad lo que nosotros hemos estudiado como siempre que uno, en un plano inclinado, siempre que uno suelte una esfera en el lado más alto, ¿qué sucederá? Siempre irá esa es la forma de pensar de la física, y la forma que nosotros tenemos de pensar que piensa la física, o sea, la regularidad absoluta.
La ley que se repite y se cumple una y otra vez. Y en realidad nosotros estamos en un mundo que nunca jamás repitió. Que comenzó hace 13.000, un mundo, un universo, no se sabe cómo decirlo, un universo se podría decir, que comenzó hace 13.500, 13.300 millones de años, pero que nunca repitió. Es increíble que nosotros nos hayamos hecho la idea, y especialmente la idea de la física del siglo XX, la más subversiva, revolucionaria, aquella que ni siquiera entendemos, sobre modelos repetitivos, cuando en realidad nunca repitió. Y por otra parte, los autores que están trabajando en esta lógica, que son los de la teoría del caos, de los atractores extraños, esas son las 3 frases que deben buscar si les interesa en Google. Teoría del caos, atractores extraños y estructuras disipativas. Esas son las 3 expresiones que muy interesantes de investigar. Lo que dicen esos tipos es, obviamente, cada vez tienen más consenso porque es muy lógico el argumento, y es que es increíble que los hombres que nacemos, crecemos, envejecemos y morimos, pensemos en que el mundo tiene una estructura que sea repetible y permanente, si nuestras vidas son únicas e irrepetibles y siempre tienen la estructura de lo irrepetible absoluto. Con lo cual la predicción cae la predicción como valor científico, ¿entienden, no? Cae la predicción. De hecho, el ejemplo que ellos dan, una gotita que cae por el vidrio, no podremos saber en absoluto si va a doblar para allá, si va a doblar para allá, o si va a seguir derechito, ni siquiera cuándo lo va a hacer. Cuando el vidrio tiene muchas gotitas y uno se empiezan a juntar y empiezan a acelerar la caída y caen, ¿cómo van a caer? No se puede saber. Ese no se puede saber sobre la predicción esta vez, Es un no se puede saber sobre la predicción. Es muy importante tener en cuenta que no se trata de un no se puede saber sobre la predicción, no porque no tengamos la supercomputadora capaz de tomar en cuenta la sumatoria de toda la enorme cantidad de variables, sino que no se puede saber. Es un imposible de saber. El otro modelo para pensarlo es el clima, que no son boludeces, o sea, son cosas muy cotidianas, y no hay posibilidad de predecir el clima más que en muy cortos plazos. No hay posibilidad de predecir el clima. Pero hay tendencias, ¿no? ¿Hay tendencias? Digo, no se puede predecir en un 100% de efectividad, pero lo que uno puede establecer son ciertas tendencias, probabilidades, tratar de eso. Plantear la agenda pasada. O la hay que apostar. ¿Cómo? No, pero estamos hablando de la física, estamos hablando del mundo de la física, del comportamiento del universo. Que se podía establecer una tendencia. Por ejemplo, el comportamiento, no sé, el comportamiento de la gota que cae. Tomando el ejemplo de la gota que cae, no se puede saber con certeza dónde va a caer, pero se puede establecer una tendencia o una probabilidad con respecto a la caída, igual que el ejemplo del clima. No hay una certeza, pero hay una tendencia o una probabilidad con lo que podría llegar a suceder. No, la verdad es que no. Por ejemplo, es clarísimo para un gran número de los estudiosos del tema que hay un calentamiento global. Eso es clarísimo, que es por la emisión de gases que producen el efecto invernadero, agujero de ozono, ¿sí? Eso es indiscutible. Pero, ¿estamos o no estamos frente a una fase de calentamiento del planeta independientemente del efecto del hombre? No sabemos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hace 200 millones de años no había prácticamente hielos sobre el mundo. En absoluto. No existía el Polo Norte hace 200 a 300 millones de años. No existía en absoluto Polo Norte y Polo Sur. No se sabe si había un poco de nieves eternas en los picos de las montañas más altas. Sería solamente eso. Pero Polo Norte y Polo Sur, no. O sea, en el norte, Polo Norte y Polo Sur había árboles, palmeras,
conejitos corriendo. Háganse la idea, ¿eh? Si no había, quiere decir que el planeta se enfrió enormemente, enormemente puede ser 3 grados. Igualmente yo les advierto que si esto se calienta 2 o 3 grados más, solamente van a quedar ciudades que estén a 80 metros más alto que ahora del nivel del mar. O sea, ni en Tandil compren, ¿eh? Ni en Tandil compren, ¿eh? Porque no zafan, ¿eh? 80 metros. O piso 9 para arriba, pero guarden mucho. Pero no se puede saber si no estamos frente a una fase que se ha acelerado el calentamiento global independientemente, no se puede saber. No se puede saber, por ejemplo, si... Bueno, los yanquis, ¿cómo andan de satélites? Ayer mataron con un dron al segundo de los talibanes. ¿Un dron es el avioncito del Palermo? Eso es un dron. Tienen una potencia tecnológica. Los árabes no están distraídos ni jugando la pelotita en la calle. ¿Entienden ustedes, no? Ya saben los árabes que hay drones y hay satélites y saben por dónde van. Está todo el sistema articulado. Bueno, ¿tienen o no tienen buenos satélites? ¿Pueden saber si un huracán va a ser tipo 2, tipo 3 o tipo... No pueden saber. Están ahí con la tele como nosotros. Parece que el Katrina que sí, que sí, que sí, que... No. No fue. ¿Y cómo no fue? Uno dice en Argentina, se inundó La Plata. Dice que Argentina se inundó La Plata, está todo bien. O sea, no nos sorprende tanto. Nuestros satélites y demás. El Pucará 4, no sé si andará el satélite Pucará 4, no creo. Hace 80 años que... Nosotros no tenemos satélites, no tenemos nada, así que para nosotros es la catástrofe. Parecería que fuese por falta de información, ¿entienden? O por falta de planificación. Nos achacamos por subdesarrollados, pero si uno ve la tele de lo que les pasa a los que tienen la máxima capacidad, no lo pueden saber. Y no lo pueden saber por una imposibilidad de saber. O sea, si el invierno va a ser muy frío o muy caluroso. ¿Hacemos pulóveres este año o no? Suerte que no fabricamos en apertura pulóveres. No hizo frío. Ya están dentro de poco van a empezar las ofertas de invierno. Se van a meter los tapados en el orto. ¿Se podía saber? No se puede saber. Vos podrás decir una tendencia, sí, que baje. Va a llover como la puta madre. Sería eso, ¿te imaginas? Pronóstico meteorológico. Prepárense porque para mí va a llover como la mierda. Tengo los juanetes que me cantan. Sería eso. O sea, con niveles de grosería se te pueden morir 30.000 personas ahogadas. Estamos hablando de determinismo, ¿no? El eje de la... El sistema universal para la teoría del caos no es determinista. No lo es. Con lo cual no se puede prever. No se puede ni ir para adelante ni ir para atrás. O sea, deshacer el proceso. Por eso ellos dicen no es casual que nosotros seamos fundamentalmente químicos. Porque estamos acostumbrados mentalmente a trabajar con la reacción química. Que la tirás. No volvés a agarrar la esfera, la pones arriba, pones el relojito en 0, clic, y decís... Pero los tipos estos dicen, ¿cómo puede ser que se haya creído que la física tenía que trabajar con ese tipo de modelos? Que no existen. El barco se hundió, el tren de Einstein ya no anda más, Einstein se murió, la linterna se quedó sin pilas. ¿Entienden? Es una física, nos armamos un modelo universal y estable y perenne, cuando en realidad la estructura, con lo cual ya la experimentación ha perdido su valor, igualmente voy a decir algo más, pero a su vez la predicción ha quedado totalmente marginada a un campo mínimo, cosa que no se sabe, ¿eh? De hecho, muchísimos físicos de la actualidad, los que están en los laboratorios, mi cuñado hace investigación básica, ¿viste? ¿Cómo se dice? No, es científico. Yo le pregunté, y él dice que el psicoanálisis no es ciencia. No, yo le pregunté el otro día, estamos... Bueno, 3 tubos de vino nos habíamos tomado, pero igual, después del asado le pregunté, para vos, nah, joder. Ese es otro prejuicio que no lo puse, pero que hay que tenerlo muy en cuenta, que los científicos saben lo que hacen. ¿Me entienden? ¿Cuál es el prejuicio, no? El de la experiencia personal. Que un tipo que va todos los días a las 8 de la mañana al Instituto Lelvar sabe lo que es ciencia. Si va toda la mañana se pone guardapolvo, ese sabe lo que es ciencia. Es como que el gordo sepa lo que es obesidad.
Es así. Es lo mismo, es el mismo prejuicio. Pero ya se dan cuenta que no es un prejuicio, que es un prejuicio que lo hace al prejuicio no científico, porque remite a la experiencia personal. Respecto de la experimentación, igualmente hay que decirlo, solo en algunos casos. Los argumentos científicos no son experimentables todos. Solo unos pocos casos. Y no es que dentro de 3 años lo van a hacer, como el bosón de Higgins, que tuvo que esperar 30, 40 años. Higgins, que suerte que no se murió, pobre. Tiene como 80 y no sé cuánto. Higgins le dieron el premio Nobel, se lo van a dar. Pero el tipo lo dijo en el 50 y algo, en el 60 lo dijo. Esa pongan en Google qué es el bosón de Higgins. Higgs. H-I-G-G-S. Y es la pregunta del millón. ¿De dónde surge la masa? Esa es la pregunta de la física. Que para nosotros es, boludo, hay masa, después hay Higgs. Sí. No, que con respecto a esta noción de Higgs, quería hacer una aclaración nada más, que sí. No es una partícula material el bosón de Higgs. Dentro de las partículas se dividen entre las partículas materiales, que son los fermiones, a Fermi, y los bosones, que son en función de este tipo, un tipo que es Bose. Y son partículas de fuerza, o sea, son lo que hace la interacción entre las partículas materiales. No hay nada concreto que, digamos... Un cálculo de un resto, ¿no? No sé, eso no lo sé, pero sí que no son partículas materiales concretas que se puedan, digamos, la experimentación que dio lugar a la corroboración del bosón de Higgs no fue haber encontrado la imagen o una fotografía de eso, sino fue un cálculo. Es un cálculo. Dio un cálculo que dio como resultado que, bueno, entonces ineludiblemente tiene que haber estado esto operando. Entonces, para la experimentación, solo en algunos casos, cuanto más moderna es la ciencia, menos experimental es. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La gente cree que es al revés. Cuanto más moderna y occidental, que es la ciencia con la que nosotros trabajamos, más experimental es, menos experimental es. Segundo, el experimento nunca es definitivo. Ningún experimento, ni miles de millones de experimentos garantizan la veracidad de una teoría científica. Se puede decir así, son inconmensurables el experimento y la teoría, no hay común medida entre una teoría y un experimento. En lógica, esto se conoce como el cisne negro. Durante cientos de años, quizás miles, de verdad esta es una historia, no es un mito, quizás miles, se observó que los cisnes eran blancos. Y entonces se dedujo que los cisnes son blancos, son en su esencia. Hasta que un día apareció uno negro. Y de verdad apareció uno negro. Con lo cual, hoy se hace con el pavo del Día de Acción de Gracias. El argumento se lo dice más simpáticamente. Nació, dice, esta gente es bárbara, un veterinario asistió a mi nacimiento, me dan de comer, me vacunan, me engordan, no me hacen trabajar. Es genial. Hasta el Día de Acción de Gracias que lo matan. Pero todos los días le fue bárbaro, todos los días es un día mejor que el otro. ¿Cuánto hay que acumular? ¿Entienden? ¿Cuánto hay que acumular de experiencias? Es inconmensurable. Por más millones de experiencias que ustedes... El agua hierve a 100 grados... El agua pura hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar. Por ahora. No es un chiste, es por ahora. Eso está muy bien en el libro de la probabilidad, la entropía como probabilidad. El tipo utiliza este argumento, es colateral en el argumento de él. Él dice, por ahora, en estos 13.500 millones de años, mano, por ahora el agua hirvió así. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, dentro de 13.500 millones de años no sabemos. La verdad que no sabemos. No se sabe.
Hay mucha confusión a veces entre un registro enormemente numeroso de experiencias y ley científica. Y hoy ya se han quedado totalmente, no en el sentido común, pero han quedado separados. Y lo tercero, que es muy importante no olvidar de la experimentación, es que siempre es posterior a la teoría. El experimento es una pregunta que surge a partir del argumento teórico. No hay forma que surja la pregunta del experimento si no es ya en función de un argumento teórico. Bien. Y si metemos ahora al psicoanálisis, o sea, si intentamos ver qué sucede de una articulación, por ejemplo, se argumenta mucho que el psicoanálisis no es una ciencia porque opera caso por caso. Se dan cuenta que empiezan a tambalear los argumentos porque los argumentos están hechos. Todos tenemos una teoría de ciencia y todos tenemos consecuentemente una teoría de lo real. Todos nosotros y todos los que no son nosotros también. Todo el mundo tiene una teoría de qué es ciencia y consecuentemente todo el mundo tiene una teoría de qué es real. ¿Por qué el psicoanálisis no es ciencia? Porque opera con el caso por caso, te lo dice cualquier psicóloga de la UBA, te lo dice perfectamente, te lo dice, pero aparte te lo dice chocha, totalmente chocha. ¿Por qué lo dice chocha? Porque tiene una teoría de la ciencia, que es la ciencia que repite. Es porque ni siquiera se enteró que existe el Big Bang. Porque si el Big Bang es admitido, todo esto es un caso. Podría ser que hubiese más, ¿no? Big Bang, Big Crunch, Big Bang, y así sucesivamente. Podría ser. Se podría aplicar a esto un modelo de que esto podría expandir, llegar un momento en que empieza a contraer hasta que se produce una contracción absoluta, una contracción infinita, y produzca el efecto contrario, con lo cual esto podría ser parte de un ciclo. Pero como no se puede conocer ni el instante cero, se puede conocer este instante. Ya se está trabajando con este instante. No sé si tan fino. Se está trabajando con eso. El cero no. Y tampoco nada de lo que hay anterior. Con lo cual no se puede saber si provenimos, ¿entienden?, de un Big Crunch que luego surgió. Pero admitamos que si el paradigma de la ciencia es la física trabaja exclusivamente con un caso. Sí. Sí, de hecho la teoría M que mencionabas al comienzo habilita la posibilidad de que haya no un universo, sino muchos. Cada uno de esos universos que se habilita por la teoría están organizados en función de leyes distintas, no necesariamente. Tal cual. O sea, también serían casos. Y ahí tendríamos casos. Está muy bien explicado en el libro de Martín Bujoval, Más allá del Big Bang. Sí. Este problema. Sí. Se va a registro de alguna manera de lo anterior. Sí. En todos estos libros siempre está muy cachititamente. Es lo que fue la idea originante de mi artículo sobre el Big Bang. La imposibilidad absoluta del conocimiento de lo que hubo antes. No me importaba tanto el inicio. No fue eso lo que más me impactó. Lo que más me impactó es que ellos proponían una imposibilidad absoluta. En la historia del tiempo de Stephen Hawking yo conocí la idea. Ahí conocí la idea. Pero no puede conocerla y recién con Facebook o 20 años después cogérsela, ¿no?
Mira cómo es, no la conoció, pero después viene Facebook 40 años después y ahí se le coge. Pero yo la conocí hace 20 años y ahora todos los autores ponen muy claramente que es imposible porque todas las leyes causales y de determinación se cortan. Bueno, la otra es el caso por caso, y la otra es la interpretación. Y es que la interpretación depende de cada analista. No hay un manual para interpretar. Entonces dicen que no es científico el psicoanálisis, porque el psicoanálisis practica caso por caso, o es un argumento que se aflojó mucho, porque la física opera con un caso o con un infinito de casos, pero ya le corresponde a la física hablar de caso, para todo el universo. Y respecto a la interpretación del analista, yo les pregunto, sociología, antropología, historia, una serie mínima, economía y etnología. Sociología, antropología, historia, economía, etnología, trazo una raya y pongo psicología abajo. Sin psicología, abajo psicología. Hoy día los campos de esta disciplina ya no están tan claramente delineados, ni los estudios ya están tan separados como se los supuso que podían estar. O sea, el campo de las ciencias sociales, ¿no? O de las ciencias humanas. Quizás les sorprenda poner economía ahí, pero lo mínimo que estudien de economía, que me parece que es el problema del marxismo al suponer la historia materialista y su concepción, es que no deja de ser una ciencia humana. En todas estas, ¿no se trabaja también con caso por caso y con la interpretación del intérprete? ¿Hay forma de hacer alguna intervención interpretativa de una sociedad que no la haga alguien en función de algo? Y ese algo no puede estar estandarizado. ¿Cómo? ¿Qué es justicia en tal pueblo? ¿Qué es justicia en tal pueblo? El otro día, no sé si se enteraron, comuneros bolivianos agarraron a uno y se lo despachurraron ahí nomás. Le hicieron un juicio sumarísimo, se lo despachurraron. ¿Es justicia? ¿No es justicia? ¿Es justicia por propia mano? ¿No es justicia por propia mano? ¿Desde dónde? ¿Entienden? Siempre el intérprete va a ser un intérprete. Y ya me parece que pasado el siglo XX, gracias a Dios, igual puede ser peor. Puede ser peor. No, pero hay que... Hoy me mandaron de regalo un libro por correo. Y leí en la contratapa y decía: porque el fenómeno de la caída del muro de Berlín es un fenómeno irrepetible, sobre el cual no hay antecedentes y sobre el cual sí. La Revolución Francesa, la Revolución de Mayo, el 9 de julio, Perón, ¿cuál tiene? No sé si me entienden. Hitler realmente se parece mucho a Mussolini. A mi entender, un carajo. Los dos se admiraban. Hitler admiraba muchísimo a Mussolini y fue a Italia a aprender de los fascistas italianos y trajo los uniformes, y el otro lo admiraba, pero nada que ver. ¿Y qué sí tiene que ver? ¿Entienden lo que digo, no? Con lo cual, ¿por qué se dice que el psicoanálisis no es ciencia y estas ciencias sociales, la misma psicóloga tan chocha no lo objetaría? ¿Por qué la psicóloga no objeta ciencias sociales y objeta que el psicoanálisis sea una ciencia? Quizá porque no admite
los otros principios. Un saber articulado a saberes vecinos, quizás porque no admite un saber racional, quizás porque no admite ¿entiende lo que estoy diciendo? O sea, quizás donde se pone la salvedad del psicoanálisis, la economía. Juan Pérez, esta no es como la crisis de 1930. ¿Qué sabe? ¿Europa sale o no sale? ¿Quién carajo sabe? ¿Cómo se puede saber? En el Big Bang de la historia, ¿cómo se podría saber? ¿Cómo se podría saber? Más allá de que te pongan la información o no te impongan la información, de que quieran que compres o no hipotecas basura, más allá de el poder que gestiona los grandes medios y la Corpo y Página 12, todo lo que se quiera suponer de eso, más allá de eso, ¿quién puede saber? No se puede saber. ¿Hitler ganaba o perdía? Antes de perder, digo. Antes de perder, ¿no? El diario del lunes. Yo trabajaba en una empresa. El dueño vivía afuera y venía solamente en diciembre para agarrar la guita y llevársela. Una empresa mediana. Yo trabajaba como en la administración. No era un gerente, pero era como el encargado de la administración. ¿Y nosotros por qué no compramos dólares? En diciembre venía, cuando tenían todos los resultados del diario, ¿no? Lo que más había rendido era el dólar. ¿Y nosotros por qué no compramos dólares? ¿Cómo se puede saber? ¿Realmente ustedes creen que se puede saber? No se puede saber. Quiere decir que la interpretación del analista, que es aprecupi, piripipi, piripipi, todo ese verso, las otras interpretaciones, ¿cómo son? Pero no es malo, se le dice gurú. Al que la embocó de pedo. Después se iban a buscar a ver quién había dicho que los créditos basura iban a tener una crisis en Estados Unidos que iba a quedar al borde de la cornisa. Y encontraron a uno que lo había publicado 7 años antes y lo llamaron gurú. Que la embocó de pedo. Lean El Cisne Negro para darse cuenta que la embocó de pedo. Se llama la prueba inversa. Ya que si no hubiese sucedido la crisis, el tipo hubiese quedado como un boludo. Son todos los escritos que anticipan cosas que como esas cosas no suceden, caen. Pero acá solo alcanza con que sucedan para que queden como gurúes. Pero digo, entonces, el psicoanálisis, en relación a la ciencia, ¿respecto de qué parámetros? Experimental y predictivo no lo es. Entre paréntesis, las ciencias sociales tampoco. Las ciencias sociales tampoco. O sea, sí, bueno, vos podés agarrar 20 antropólogos yanquis, pueden agarrar una tribu, esterilizar a todas las mujeres, se hizo en los 50, en los 60. Hay que ser también justos con los yanquis, ¿eh? Metieron radioactividad a la propia tropa yanqui, a lo loco, en los desiertos de Estados Unidos. Hay batallones enteros que le dieron radioactividad, a ver cómo reaccionaban. No bolivianos o peruanos, yanquis, gordos, rubios, altos. O sea, el espíritu investigador a veces toma fisonomías decididas. Pero los experimentos sociales, ¿qué tienen de experimentos? Son salvajadas que se hacen y que no tienen ningún estatuto de experimento. O sea, la sociología, la antropología, la historia, la economía, ¿entienden lo que estoy proponiendo? A mí me parece que se discute sobre que el psicoanálisis es ciencia o no es ciencia en función a un prejuicio de lo que es ciencia, primero, pero también en función a cierta concepción de lo que es el psicoanálisis. Y quizá el verdadero problema no pase por esos puntos, quizás pase por los puntos de tramitación del saber. Para los que sale un buen libro, lacaniano 100%. Pierre Bruno, Lacan, pasador de Marx. ¿Pasador de qué? De Marx. Karl Marx. Lacan, pasador, como en el pase, Lacan, pasador de Marx. Un libro lacaniano puro, o sea, freudiano, de Freud a la letra, pero está bueno para todos aquellos que quieran estudiar un poco Marx
y la lectura de Lacan sobre Marx, y el problema de por qué Lacan dice que Marx inventó el síntoma, que es la pregunta del millón, que la verdad yo no leí hasta ahora nada que valga la pena. El libro es lacaniano, sea freudiano, o en La pulsión de muerte lo es todo, a pesar de lo cual es interesante el punto. Pierre Bruno, se escribe Bruno, Pierre Bruno. Hace 25 años era alguien. Había papers de él que acá en Buenos Aires nos volvíamos locos con los artículos de Pierre Bruno. Pero no sé, dejó de publicar y después sacó... No me fijé cuándo salió publicado en francés. En español salió ahora, estos días, hace semanitas. Lo recomiendo. Y él dice así: obviamente el significante no puede ser primero, porque para Lacan siempre primero el acto. Lo que me hizo vacilar. Dije, yo tengo un problema con la frase que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Porque ahí lo que Lacan está acentuando es el acto de decir, no el contenido del decir. Entonces dije, la pelota. Será así. Pero el acto, en la teoría de Lacan, ¿cómo es? ¿Qué es el acto? ¿Qué produce el acto? Un sujeto nuevo, que sé que hacía falta sujeto antes. ¿Sí o no? Si hace falta un sujeto antes, es S1, S2. ¿Sí o no? Me parece que es de la letra de Lacan, que no estoy forzando casi nada. Con lo cual observen ustedes que un autor de jerarquía que publica un mamotreto de 350 páginas parte de prejuicios porque no puede admitir que primero está la idea. Con lo cual, quizá el verdadero problema para un programa de investigación científica en psicoanálisis no es que tengamos que llevar un microscopio al consultorio, no se trata de ninguna empiria, y tampoco los límites supuestos del caso por caso y la interpretación del analista, porque todas las ciencias sociales practican así. Es cierto que después podríamos, y me parece que convendría hacerlo, preguntarnos por la diferencia entre las ciencias sociales y el psicoanálisis. O sea, podemos estar bajo la misma llave, ¿entienden? Ciencias conjeturales. Definidas canónicamente como ciencias sociales. Podríamos poner al psicoanálisis dentro del mismo paraguas como una ciencia social, ciencias humanas, ciencias conjeturales. Pero también podríamos distinguirlo. Es seguro que tanto las ciencias sociales como el psicoanálisis no practican la quinta propiedad de las ciencias, o sea, la base empírica. No tienen ni experimentación ni tienen predicción. Practican el caso por caso y la intervención como interpretación del analista, o sea, son ciencias interpretativas. Algunos autores empiezan a trabajar con la idea, como te propuse, Aide, con ciencias narrativas. Ciencias narrativas. El cine negro está, ¿no? ¿Cómo? El cine narrativo está en el cine negro. La expresión yo la encontré en el Cisne Negro. Durante 2 o 3 semanas me desesperé buscando referencias, no me apareció nada. Nada sobre eso. Porque si uno dice ciencias narrativas, las otras ¿qué son? Las no narrativas. ¿Qué sería sinónimo de no narrativo allí? ¿Entienden? Si hay algunas que son ciencias narrativas, para entender qué es ciencia narrativa, ¿cuáles son las no narrativas? O todas son narrativas. Me parece que el tipo no se refiere. El Talib, no se refiere a eso. Pero bueno, busqué, inclusive averiguamos con Aide, ¿cómo se llama el tipo ese? Con Bartorello.
cuáles son las que se llamarían ciencias? No dice tampoco. Sería un caso de las ciencias narrativas, pone. La psicología, el psicoanálisis sería un caso de ciencias narrativas. Cuando yo lo leí dije, sí, claro. Tremendamente sí. ¿Qué carajo quiere decir eso? Necesitamos el marco del referencial, dentro, cuál es el mapa de la ciencia para que las ciencias narrativas se opongan a otras, pero no está. Quizás lo dijo así coloquialmente y la pegó porque me parece que es una designación sumamente interesante. Bueno. ¿Cuáles serían las verdaderas diferencias entre... Es cierto que ustedes podrían decir, bueno, pero las ciencias sociales no son ciencias en sentido estricto. Pero bueno, realmente hoy no hay ciencia en sentido estricto. Porque de vuelta, no hay teoría epistemológica que tenga consenso entre los científicos o entre todos los epistemólogos para decirnos, este es el punto, el paradigma de Kuhn, el programa de investigación científica de Lakatos, la contrastación empírica de Popper. Con lo cual les propongo admitir que el psicoanálisis podía ser ciencia tanto como todas estas ciencias son ciencias, y había que ver con física, por ejemplo, o química, cuál sería la diferencia. Pero al menos con estas otras ciencias les propongo anotar que nosotros operamos con un saber no sabido. Y este es un tercer tipo de saber no sabido. Hay un tipo de saber no sabido porque no tenemos todavía las computadoras tan poderosas, por ejemplo, para saber cuál es el dígito 100.000 de pi. No sabemos cuál es el dígito 100.000. En la posición 100.000 debe haber 1000 dígitos ya. Por ahí andaba Garay. Quizás se me escapó la tortuga y hay 1200 dígitos para pi. Vieron que no es periódico, no se repite, hay que investigar. Supercomputadoras ya deben ir por el número dígito 1200. No sabemos cuál será el 1201 todavía. Ese es un modo de lo no sabido. Hay otro modo de lo no sabido que es esto, la gota. ¿Hacia dónde caerá la gota en el cristal? La otra vez les conté, es lo que está en la película de Jurassic Park. Cuando el científico está en el coche con la minita que se la quiere levantar y le cuenta la teoría del caos. Está lloviendo mucho y justamente le dice, ¿ves esta gotita que está bajando por el vidrio? No se puede saber si irá para acá, si irá para allá. Y hay un tercer tipo de saber no sabido que es el inconsciente. ¿Qué es entonces? No lo imposible de saber, ni lo aún no descubierto de lo posible de saber. Nada indicaría que sería imposible establecer el dígito 2000 para pi. Sino que el inconsciente sería otro modo del saber no sabido. Y podríamos decir, quizá como un avance de la fórmula del saber no sabido, y es que todo saber siempre implica una contracara de no saber. Como si fuese un inverso y un reverso de una moneda. Que siempre que se desarrolle un saber, se va a desarrollar simultánea y paralelamente un no saber. Para Lacan ese fue el descubrimiento de Freud. Un rango nuevo, absolutamente nuevo, que no está incorporado a la ciencia, que es lo que el psicoanálisis puede aportarle a la ciencia, que es este modo de no saber. Que ya no es lo mismo que el teorema de Gödel o el principio de incertidumbre. Sería un imposible de saber. Este es un saber posible de saber, pero que en la posibilidad de saberlo va a advenir otro saber no sabido. Es lo que... Estamos en la hora, ¿no? Sí.
es como podríamos trabajar el grafo del deseo. A diferencia del modelo freudiano, donde hay campo de saber y campo de no saber, conciencia e inconsciente, son dos campos separados, la conciencia y el inconsciente, separados estrictamente, ¿no? Inconsciente, preconsciente, conciencia. Este es un límite permeable, este es un límite impermeable. En Lacan la relación de el saber sabido con el saber no sabido sería como este recorrido. Uno terminaría pudiendo llegar a decir lo que implicaba el saber no sabido de este saber sabido. Pero en la producción de este bucle se produce otra dimensión ineliminable de esta. Esta pasa a ser una y va a aparecer siempre otra, que será de vuelta un saber no sabido que se monta sobre este saber sabido, que será posible de ser acotado y establecido, pero es una máquina que no deja de producir. ¿Se entiende, no? Lo otro, la otra gran diferencia con la ciencia que establece Lacan es que para Lacan, siguiendo a Coiré, la ciencia se funda en su legalidad a partir del establecimiento de un imposible. Para Lacan, el psicoanálisis también, lo que es distinto es cuál es el imposible. El imposible del psicoanálisis es no hay relación proporción sexual. El imposible de la física de Einstein es que nada puede ir más rápido que 300.000 kilómetros por segundo. El imposible de la cuántica es el principio de incertidumbre. No se puede conocer simultáneamente posición y velocidad, no me acuerdo bien cómo se dice. El imposible en aritmética sería el teorema de Gödel. Ningún sistema de la potencia de una aritmética podría llegar a establecer la verdad o la falsedad de todos sus axiomas. Es un imposible, es el teorema de Gödel. O sea, cada una de estas ciencias surge a partir de un imposible. En la geometría, el imposible hasta la topología sería el quinto postulado de Euclides. Es imposible que las paralelas se crucen, y a partir de la topología cambia el punto de imposible porque pasa a ser a partir de ...1870, 1880, que es imposible que no. Es imposible que las paralelas no se crucen en el infinito. Y eso arma entonces otra geometría porque tiene otro imposible. O sea, cada ciencia moderna, en el sentido occidental de ciencia moderna, se funda a partir de un imposible. Lacan tiene para el psicoanálisis diagnosticado cuál es el imposible. No hay relación proporción sexual. Que podría llegar a ser toda la maniobra. Porque para todo el problema de la sexualidad que Freud estableció en el núcleo mismo del argumento psicoanalítico, no por nada se lo denunció como pansexualista, me parece que quizás Lacan lo que hizo fue interpretar todo ese movimiento freudiano y decir, ahí se funda el psicoanálisis, efectivamente, en el sexo y en la sexualidad, pero ese es nuestro punto de imposible. Al contrario de Freud, todo psicoanálisis debería concluir en una sexualidad madura y satisfactoria, que contemple la satisfacción del partener, etcétera, etcétera, etcétera. Para Lacan dijo, es cierto que Freud descubrió algo fundamental del sexo y que el psicoanálisis como discurso se funda en eso. ¿Cuál es? En eso radica su imposible. Lo que quizás nos quede pendiente, que podríamos hacerlo la próxima vez, es establecer también dentro del movimiento de la ciencia qué distingue al psicoanálisis de las otras ciencias sociales. Yo les propondría, siguiendo a
al argumento de Badiou, les propondría pensarlo así. ¿Qué cuenta por uno? Por ejemplo, etnología. A diferencia de antropología, lo que cuenta por uno de etnología es un pueblo. No es fácil definir qué es un pueblo. Pero bueno, lo que cuenta por uno es un pueblo. O sea, caso por caso es pueblo por pueblo. En la antropología, lo que cuenta por caso es un hombre. Modernamente llamado sujeto para que las chicas no se enojen y no quieran dejar de tener relaciones sexuales a la noche. Porque si las chicas se enojan, después no quieren tener relaciones sexuales a la noche y uno se arrepiente. Con lo cual se dice sujeto. Pero entonces, para la antropología es el sujeto como universal. El universal antropológico, que es un hombre como sujeto planteado. Entonces, para la antropología lo que se pregunta es el uno por uno como hombre entendido como sujeto. ¿Se entiende, no? En el psicoanálisis nosotros trabajamos, hay que decirlo, con individuos. Con los límites argumentativos para las terapias de pareja de orientación psicoanalítica, para las terapias familiares de orientación psicoanalítica, que ahí no cuentan por uno una persona, cuentan por uno una pareja, o cuentan por uno una familia. Y no vamos a hacer objeción, no vamos a hacer objeción ahí, pero sí entonces vamos a tratar de establecer que quizá la diferencia entre todas las ciencias sociales occidentales y el psicoanálisis radique en lo que cuenta por uno. Nosotros lo podríamos llamar hoy persona, individuo, ciudadano o socio, según el contexto. ¿Qué forma le damos en psicoanálisis a ese uno para que sea el uno del psicoanálisis? ¿Se entiende? Ahí les voy a proponer que es estrictamente científica la maniobra, porque eso es sujeto de la ciencia. Sujeto de la ciencia es lo que para Lacan cuenta por uno. ¿Pero qué quiere decir que cuenta por uno? Bueno, dejamos aquí, voy a hacer la presentación de ese cachitito la próxima y ahí nos metemos ya con los argumentos bien del programa. Salvo para los que se tengan que ir rajando porque se tienen que ir, preguntas, comentarios. ¿Cómo? Lo que cuenta por uno en psicoanálisis es sujeto de la ciencia. O sea que para nosotros nuestra posición de cómo entendemos individuo, persona, ciudadano, es a partir del sujeto de la ciencia. O sea que es a partir del movimiento de la ciencia, pero con una diferencia respecto al movimiento de la ciencia. Sin esa diferencia respecto al movimiento de la ciencia no hay lugar para el psicoanálisis. No hay la diferencia con sociología, antropología, etnología. ¿Se entiende? O sea, la diferencia radica en cómo entendemos nosotros, qué estatuto le damos nosotros a ese cuenta por uno, que se origina como sujeto de la ciencia. Pensaba que respecto de las otras ciencias sociales, claramente el psicoanálisis nunca podría ubicarse en relación al problema de la experimentación, pero hay ciencias sociales que sí lo hacen. Por ejemplo, la famosa el experimento de Milgram, por ejemplo. ¿Qué es? A partir del juicio de Eichmann, sí, el señor Milgram, psicólogo experimental, se planteaba por qué alguien obedece. No, está bien. Yo dije haciendo una raya y dejando por fuera la psicología. Fue una petición que yo les hice. Ajá. ¿Se acuerdan que yo les dije? ¿Se acuerdan que yo les dije? Sí. Todas las ciencias sociales, hacemos una raya y ponemos del otro lado la psicología. Ahora sí. Ajá. Sacando la psicología, porque la psicología es la otra forma de leer el cuenta por uno respecto al proyecto de la ciencia. Claro, estadístico siempre, pero digo en general. Con muchas características, con normalidad, sí, normal y patológico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bruno? Sí. Yo también tengo una pregunta con respecto a ese punto, porque quería saber si podías expresar un poquito más la idea
esto de poder hacer un pronóstico y de la experimentación, porque uno podría decir, por ejemplo, ¿no? Cuando uno supervisa un caso, ¿no establece un pronóstico? No sé si... y si a la vez no podría pensarse un análisis mismo como una experimentación. Justamente lo que siempre trabajamos, que lo que trabaja la Academia Seminario 9 con respecto a la noción de experiencia, dice quizás convenga llamarlo un experimento. Es decir, si el psicoanálisis mismo, un psicoanálisis, no es un experimento con respecto a una teoría que uno tiene. Por eso me llamó la atención cuando dijiste que no hay un experimento y no hay, no sé si la palabra es pronóstico, no sé si es esa la cosa. Predicción, perdón. Sí, igual. No, ya pronóstico es más aleatorio. El pro de los pronósticos deportivos ya es más aleatorio. La predicción es no. Cuando pase ese satélite cerca de Neptuno, tiene que producirse una desviación media mínima de 0,5. Eso es predicción. La frase de Lacan de lo que hay de Freud es un experimento y no una experiencia en el sentido de Erlebnis. Me parece que lo que está haciendo es rectificar la posición de los analistas respecto del Erlebnis, de lo que ellos llevan vividos. Pero respecto de la contrastación popperiana, es que ese experimento tendría que ser obtener los mismos resultados en las mismas condiciones de experimentación. Y nosotros no atravesamos esa prueba. El experimento popperiano, la contrastación empírica, tiene que ser, se decía en el colegio así, 100 experimentadores, número redondo, 100 experimentadores, en las mismas condiciones de experimentación, imposible, ya que el segundo análisis no va a ser para esa persona lo mismo que el primero. Es imposible, ¿entienden? Es imposible. Nadie se puede volver a analizar por primera vez. Entonces no fue análisis eso. Mira cómo empieza. No sé cómo decirle a mi psicóloga, porque no sé decirle analista, todo eso que se empieza a decir ya está. Pero no es la contrastación empírica, pero ninguna de estas disciplinas la tiene. Porque no existe 100 experimentadores. Ya una vez que fue Levi Strauss, cuando va el segundo, los pibes le dicen, ¡ey, los caramelos, ey, los caramelos! Sí, porque Levi Strauss regaló caramelos la primera que fue. Y no, acá sin caramelo, no testimoniamos nada sin caramelo. Y es así. ¿No? El primer día europeo que vino con una máquina de sacar fotos, Kodak. Y el segundo viene y filma, ¡epa! Los negros se dicen, ¡epa! ¿Qué pasó acá? No, ¿entienden? No se puede experimentar. Igualmente, hoy está puesto muy en tela de juicio el valor del experimento. Y de hecho ya casi prácticamente es trivial todo lo que se ha hecho por la vía del tipo de experimento. Los experimentos hoy son por computadora. Entonces 84.000 millones de coordenadas. Articuladas a 760.000 coordenadas, haces clic, volvés a los 3 días y tenés el listado de resultados y hay que analizar el listado de resultados. Eso es un experimento hoy en física. De hecho, el bosón de Higgs es una planilla de resultados. ¿No? Como decía Federico, no es la foto de un granito de arena chiquitito, 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 chiquitito. Pero no es experimento. Experimento popperiano, que es contrastación. O sea que debe salir certeza. A mí me parece que Lacan, cuando dice más bien que Freud hacía experimentos, me parece que efectivamente Freud hacía experimentos. La cajita de Dora. ¿Se acuerdan que le puso un experimento? Como ella estaba así, pajeándose según Freud. ¿Qué tenía en la cabeza este hombre? Era un póster que tenía una mina, ¿se acuerdan? ¿Qué tenía en la cabeza Freud? Una mina en bola, pues. Entonces le puso una cajita de fósforos a ver si ella se tentaba. Terrible, terrible. Pero hizo un experimento. Pero no por la vía de sus sensaciones. No es según mi experiencia. En este caso de pacientes son muy difíciles y angustian mucho. Te lo digo por mi experiencia, son pacientes que angustian mucho. Eso no, ¿entendés? Entonces Lacan nos salva, pero Freud no pudo experimentar. ¿Cómo podrías experimentar con Dora?
Hagan la tercera entrevista en el Borda o en el Moyano al esquizofrénico más esquizofrénico y ya va a contestar en función de un cálculo de la pregunta que ustedes le van a hacer. ¿O no? Hay que ser muy boludo el entrevistador para no calcular con ese valor. O sea, no hay posibilidad de experimentar. Y en estas ciencias de prever, todo lo que se previó fue mentira. El comunismo con 80 años, ¿no? El hombre nuevo. El hombre nuevo tiene más religión, más familia, más mafia y más rico que el resto del capitalismo que avanzó en su forma más feroz, que fue el capitalismo del siglo XX. ¿Ya? ¿Quién lo dijo? Nadie. ¿Entienden? ¿Quién lo dijo? Nadie, absolutamente nadie. O sea, no hay posibilidad de esa dimensión. Pero digo, ¿radica ahí? Igualmente quizás no radique ahí el problema de la articulación del psicoanálisis con la ciencia, quizás tenga más que ver con la operatoria sobre el saber y la estructura del saber, y ahí podríamos anotar la diferencia, porque ¿no hay diferencias acaso? Digo, entre física, química y matemática, ¿no hay diferencia? Tremendas. Ahora que estoy leyendo más de estos, los incorporo. Antes yo he trabajado con este modelo y siempre le decía, es lo mismo lo que hace un físico que lo que hace un matemático. Y porque no tengan un carajo de parecido, lo que hace un matemático no es científico. Bueno, es que tenés muy restringida la noción de ciencia. Si decís, no, matemático no, es porque estás pensando en el microscopio y el granito de arena. Pero el microscopio y el granito de arena, ya hace 120 años, 130 años, que con campos, Faraday, ya está. Con la noción de campo se fue todo al carajo, en campo electromagnético, ya está, desapareció. Con lo cual, no es que hace falta una comunión absoluta para decir. Con lo cual nosotros también nos podríamos inscribir con nuestra diferencia. ¿Entienden? ¿Por qué no nos podemos inscribir con nuestra diferencia? Quizás nos parecemos tanto a la física como la matemática se parece a la física. No experimentan, no tienen predicción, ¿no? Lo que nosotros tenemos que establecer es que no es Leibniz, no es experiencia vivida, no es experiencia del laboratorio científico, pero no es repetible. Entonces, ¿cómo concebir las coordenadas de esa práctica? Pero de vuelta, no por no concebirlas, salvo que ustedes digan, no, es que las ciencias sociales, ninguna es ciencia. Bueno, pero con ese manotazo así, tenés que sacar la matemática también. Entonces te quedas con Newton. O sea, Bunge, Newton. Bunge, déjame de joder. Bunge, ¿vos querés que sea todo como Newton? Y bueno, es una posición. Se llama positivismo lógico y es una posición. Ni siquiera mayoritaria, es súper minoritaria desde ya hace 60, 70 años. Son las peores esas preguntas. ¿Dónde se ubicaría la medicina? No, buenísima, yo también lo estuve calculando. La medicina es una práctica que como tal tiene hoy la medicina científica occidental, no la homeopatía, no la ayurveda, la medicina homeopática, la alopática. La medicina de la Facultad de Medicina estándar, esa es una práctica que tiene respaldo firme, fuerte en una ciencia de estas que es la biología. Habría que hacer así y acá escribir medicina. La diferencia, medicina hay hace 4.000 años, desde que empezó todo ya hay medicina. O sea, desde que empezó todo ya está. Lo que tenemos que escribir acá es la diferencia de cuál es de nuestra medicina de las otras medicinas, que no es la eficacia. Obviamente, estamos peor que la mierda. Nosotros somos la civilización que más sufre. No es la eficacia. No se cuestiona tanto que la medicina no es ciencia. No se cuestiona. No, pero no se piensa en estos problemas. No se piensa en estos problemas.
Pero la ciencia acá es la biología. La medicina no es ciencia. Quizás de vuelta por la entrada del practicante. Y eso nosotros lo podríamos anotar. En todas las ciencias sociales o humanas, o no sé cómo carajo decirlo, pero con conjeturales no sé si Lacan se refiere a estas o a todas que son conjeturales. En biología no entra el practicante de vuelta, porque 100 practicantes en las mismas condiciones de experimentación tienen que encontrar el mismo resultado. En medicina no. Te da el mismo remedio, pero tiene toda la prestancia del médico que a vos te da tranquilidad. No sé cuál es, que sea viejo, que pinte muy intelectual, que sea muy caro, que trabaje en la Mater Dei, la pelotudez que vos compres. O toda junta, que sea joven, viejo, barato, obra social que te lo devuelva OSDE, que sea carísimo, todo eso, y te dice lo mismo que te dijo el pibe de la guardia con el guardapolvo manchado, con todo así dormido con la ambulancia, y se te va el dolor con este. ¿O no? Amigo, que sea tranquilo, usted te va a decir, ay, la verdad que yo me estoy sintiendo un poco mejor, porque no lo tomaste todavía, no, pero qué sé yo, no sé, me parece que se me fue, no sé, como que se me fue un poco el dolor. Y es que la entrada fuerte del practicante, y no es lo mismo cualquier practicante, es la desgracia en la medicina moderna, que como los quieren proletarizar a los médicos, quieren producir sistemas donde todos sean lo mismo, y el problema acá es el practicante. Hay tribus totalmente reactivas a hablar con tal antropólogo y con tal otro antropólogo no. Y entonces, ¿rechazan o no rechazan al extranjero? No lo puedes saber, porque tienes que mandar un extranjero. Pero cuando el practicante cumple función de practicante, ya no estás en estas disciplinas. En estas disciplinas, acá no hay practicante, porque el experimentador que nosotros centramos tanto en la cuántica, esa es una función, no es una persona. Es la función del experimentador. Un experimentador, si quiere, produce un resultado ondulatorio. Y el experimentador, si quiere, produce un resultado corpuscular. Ese experimentador no es nadie. Es una función. No hace falta que vaya alguien a hacer algo, ¿entienden? Esa función de deseo del físico, esa es una función absolutamente como otras funciones, como la temperatura o la presión atmosférica. Pero acá donde hay practicante, ya no hay ciencia en el sentido de que hay la entrada de otro factor. Sugestión, características personales, prestigio. O sea, todo lo que habíamos dicho que no era ciencia, ¿se acuerdan? Todo lo que habíamos dicho, la institución, vino el cura, un cura. Está el tipo ahí en el balcón. Está el SAME, está la policía, los 3 gordos de la policía y el tipo pide un cura. ¿Se lo traen o no? Yo sí. El tipo dice, yo, si no me traen un cura, me tiro. ¿Ustedes qué hacen? Yo le traigo un cura. Está hinchando las pelotas. No, pero es lo mismo, hable conmigo. ¿Qué estás hinchando las pelotas? Traerle un cura. Y si no hay cura, me disfrazo de cura. Paño una servilleta, no sé, algo hago, porque es con un cura. Bueno, eso ya te pone en otro rango, es en el rango de las prácticas. Pero todas las ciencias sociales están en el rango de las prácticas, porque tienen esta función. No existen sin esta función. Aunque sea que interprete los textos. Aunque sea un historiador que interprete textos. También los interpreta alguien. Foucault. Foucault interpreta como Foucault. Y no hubo nunca nadie como Foucault. Y de hecho hay un montón de gente que lo copia y que son estudios Foucaultianos hoy. ¿Qué ciencia es la ciencia Foucaultiana? ¿Es historia, es filosofía, es sociología? Nadie sabe. Es epistemología, ¿qué carajo es? Lo que hacía Foucault. Ahí tenés la entrada de algo que... ¿no? Bueno, ¿les parece interrumpir que está muy avanzada la hora?